En las arenas del tiempo, yace una historia que ha cautivado a la humanidad por milenios. Un relato de poder divino, fe inquebrantable y la liberación de un pueblo. Bienvenidos a un viaje a través de las plagas de Egipto, un evento que sacudió los cimientos de un imperio y cambió el curso de la historia. Pero esta no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja nuestro presente y un faro que ilumina nuestro futuro. Comencemos con el contexto histórico para comprender mejor el impacto que estas plagas tuvieron en aquella época y por qué nos interesa tanto hoy sustraer lecciones de esos hechos tan significativos y relevantes. El posible faraón de aquella época, aunque no hay evidencia arqueológica definitiva que lo confirme, muchos historiadores y egiptólogos sugieren durante el Éxodo podría haber sido Ramsés II. Ramsés II fue un gobernante poderoso y ambicioso que supervisó una gran expansión de la infraestructura y la construcción de monumentos en Egipto. Otros candidatos incluyen a Merneptah, hijo de Ramsés II, o algún otro faraón de la dinastía 19 o 20. En la dinastía 19 que fue fundada por Ramsés y se caracterizó por un periodo de estabilidad y prosperidad en Egipto. Los faraones de esta dinastía llevaron a cabo extensas campañas militares y proyectos de construcción. Contexto político y social, Egipto era una potencia regional importante que controlaba un vasto imperio que se extendía desde el actual Sudán hasta partes del Levante, Israel, Palestina, Líbano, Siria. Estructura social. La sociedad egipcia estaba altamente estratificada, con el faraón en la cima, seguido por nobles, sacerdotes, funcionarios, escribas, soldados, artesanos y campesinos. Los esclavos, a menudo prisioneros de guerra, ocupaban el nivel más bajo de la sociedad. Esclavitud y trabajo forzado, aunque no está claro si los israelitas eran esclavos en el sentido estricto de la palabra. Es probable que fueran sometidos a trabajos forzados, como la construcción de ciudades y monumentos. Esto era común en el antiguo Egipto, donde el trabajo forzado se utilizaba para llevar a cabo proyectos a gran escala. Había politeísmo, la religión egipcia era politeísta, con un vasto panteón de dioses y diosas que representaban diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Algunos de los dioses más importantes eran Ra, el dios del sol, Osiris, el dios del inframundo, Isis, la diosa de la magia y la maternidad, y Horus, el dios del cielo. Culto al faraón. El faraón era considerado un dios viviente y el intermediario entre los dioses y el pueblo. Su papel era mantener el orden y la armonía en el mundo. Magia y hechicería. La magia y la hechicería eran una parte integral de la vida religiosa egipcia. Se creía que los sacerdotes y magos tenían el poder de influir en los dioses y controlar las fuerzas de la naturaleza. Agricultura. La economía egipcia se basaba principalmente en la agricultura, gracias a las fértiles tierras del valle del Nilo. Los principales cultivos eran trigo, cebada, lino y frutas. Comercio. Egipto también era un importante centro comercial, con rutas que conectaban África, Asia y el Mediterráneo. Los egipcios comerciaban con productos como oro, cobre, piedras preciosas, madera y especias. La construcción de templos, tumbas y monumentos era una parte importante de la economía egipcia. Estos proyectos requerían una gran cantidad de mano de obra y recursos. En resumen, el Egipto de la época de las 10 plagas era una sociedad compleja y poderosa, con una rica cultura y una economía próspera. Aunque la historicidad del Éxodo es debatida por la poca evidencia arqueológica. El relato bíblico proporciona una visión fascinante de la relación entre el pueblo Israel y el Egipto en la antigüedad, proporcionándonos bases sólidas para conocer la extensión de la mano poderosa de un creador que cuando algo se propone, nada ni nadie se lo podrá impedir. Cuánta confianza nos da saber esto. Pasemos ahora a la descripción de las plagas. El relato bíblico de las 10 plagas es una narrativa poderosa y dramática que describe una serie de calamidades que azotaron al antiguo Egipto. Supuestamente como resultado de la negativa del faraón a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Más allá de su significado religioso,
Las 10 plagas ofrecen una fascinante ventana a la cultura, las creencias y la sociedad del antiguo Egipto, así como una profunda reflexión sobre el poder, la resistencia y la lucha por la libertad. En esta exploración, nos sumergiremos en cada una de las plagas, analizando sus posibles orígenes naturales, su simbolismo y el impacto devastador que habrían tenido en la vida cotidiana de los egipcios. Examinaremos cómo cada plaga desafió directamente a uno o más dioses del panteón egipcio, poniendo en tela de juicio su poder y autoridad. Además, exploraremos el impacto psicológico que estas calamidades sucesivas habrían causado en el pueblo egipcio, desde los campesinos hasta el faraón, desestabilizando su mundo y sembrando el caos en todos los niveles de la sociedad. Acompáñanos en este viaje a través de las 10 plagas, donde descubriremos la intersección entre la historia, la religión, la mitología y la psicología, y reflexionaremos sobre el legado perdurable de este relato milenario. Plaga número 1. Agua convertida en sangre. El Nilo y todas las fuentes de agua se volvieron rojas como sangre. Impacto, causó escasez de agua potable y muerte de peces. Dios desafiado, Hapi. Dios del Nilo. La sangre del Nilo, una crónica de desesperación y duda. El Nilo, corazón y sustento de Egipto, fuente de vida que nutría la tierra y calmaba la sed de su gente, se transformó en una pesadilla carmesí. De la noche a la mañana, el agua cristalina que fluía generosa se tornó densa y roja como la sangre. Un presagio de muerte que se extendió por todo el reino. La conmoción fue inmediata. Los campesinos, acostumbrados a extraer agua para sus cosechas, contemplaron con horror cómo sus campos se marchitaban ante la imposibilidad de regarlos. Los pescadores, que dependían del río para alimentar a sus familias, vieron sus redes vacías, llenas solo de peces muertos que flotaban en la corriente sanguinolenta. La sed se convirtió en un enemigo implacable, y la búsqueda de agua potable se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia. Pero más allá de la calamidad física, la plaga de la sangre golpeó el corazón mismo de la fe egipcia. Hapi, el venerado dios del Nilo, la deidad que personificaba la abundancia y la fertilidad del río, quedó impotente ante la transformación. ¿Cómo podía el Nilo, que él gobernaba, volverse contra su propio pueblo? La duda se extendió como una enfermedad, erosionando la confianza en los dioses y en la capacidad del faraón para proteger a su reino. Los sacerdotes de Hapi, desconcertados y humillados, intentaron en vano revertir la plaga con rituales y ofrendas. Pero el Nilo, ahora un río de sangre, permaneció imperturbable, un testimonio mudo del fracaso de los dioses y la fragilidad del orden cósmico. En medio de la desesperación, algunos comenzaron a cuestionar el poder del faraón, el intermediario entre los dioses y los hombres. Si el faraón era incapaz de interceder ante los dioses para detener la plaga, ¿qué valor tenía su liderazgo? La semilla de la rebelión comenzaba a germinar en los corazones de los egipcios, sembrando el caos y la incertidumbre en un reino que antes se creía invencible. La plaga de la sangre no solo trajo la escasez y la muerte, sino que también desató una crisis de fe y liderazgo que sacudió los cimientos de la sociedad egipcia. Fue el primer golpe en una serie de calamidades que pondrían a prueba la resistencia del pueblo y la autoridad de sus dioses, marcando el comienzo de un camino oscuro y desconocido. Plaga 2. Ranas, una invasión masiva de ranas en todo Egipto. Impacto, contaminación, enfermedades y molestias en la vida cotidiana. Diosa desafiada, Eket, diosa de la fertilidad con cabeza de rana. La invasión de las ranas, un coro de desesperación y desorden. Si la plaga de la sangre había sembrado la duda y el temor, la invasión de las ranas desató el caos y el desorden en todo Egipto. De repente, las ranas surgieron de las profundidades del Nilo y de los pantanos, multiplicándose a una velocidad asombrosa e invadiendo cada rincón del reino. Las casas, los templos, los mercados, los lechos. Nada escapó a la plaga anfibia.
Las ranas saltaban sobre la comida, se deslizaban entre las sábanas, interrumpían los rituales religiosos y perturbaban el sueño de los egipcios. El croar constante de miles de ranas resonaba en el aire, un coro de desesperación que recordaba la fragilidad del orden y la proximidad del caos. Pero más allá de la simple molestia, las ranas trajeron consigo la contaminación y la enfermedad. Sus excrementos y sus cuerpos en descomposición contaminaron el agua y los alimentos, propagando enfermedades y poniendo en peligro la salud de la población. La vida cotidiana se convirtió en una lucha constante contra la invasión anfibia. Una batalla agotadora que minaba la moral y la resistencia de los egipcios. La diosa Eket, protectora de las mujeres embarazadas y símbolo de la fertilidad, se convirtió en el blanco de la ira y la frustración. ¿Cómo podía la deidad con cabeza de rana permitir que sus criaturas se convirtieran en una plaga tan devastadora? Los templos dedicados a Eket, antes lugares de veneración y esperanza, se convirtieron en focos de resentimiento y desilusión. Los sacerdotes de Eket, abrumados por la magnitud de la plaga, intentaron apaciguar a la diosa con ofrendas y plegarias. Pero las ranas seguían multiplicándose, desafiando la autoridad divina y sembrando el pánico en todo el reino. La plaga de las ranas no solo interrumpió la vida cotidiana de los egipcios, sino que también expuso la vulnerabilidad de sus creencias y la fragilidad de su mundo. En medio del caos y la desesperación, algunos comenzaron a cuestionar la naturaleza misma de la divinidad. ¿Eran los dioses realmente omnipotentes y benevolentes, o eran seres caprichosos e indiferentes al sufrimiento humano? La plaga de las ranas abrió una grieta en la armadura de la fe egipcia, permitiendo que la duda y la incertidumbre se filtraran en los corazones de la gente. La invasión anfibia fue una prueba más de la fragilidad del equilibrio cósmico y de la incapacidad de los dioses para proteger a Egipto de las fuerzas del caos. La plaga de las ranas dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los egipcios, un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana y la incertidumbre del destino. Plaga 3. Piojos. Descripción: nubes de pequeños insectos infestaron personas y animales. Impacto: irritación de la piel, incomodidad y posibles enfermedades. Dios desafiado. Geb, dios de la tierra. El azote de la tierra, una crónica de picazón, humillación y deshonra. Tras las aguas ensangrentadas y la invasión anfibia, Egipto se enfrentó a una plaga diminuta pero implacable, los piojos. De la noche a la mañana, nubes de estos pequeños insectos surgieron de la tierra, infestando a personas y animales por igual, sin distinción de clase ni rango. La picazón se convirtió en una constante compañera. Desde el faraón hasta el más humilde campesino, todos se retorcían de incomodidad, rascándose sin cesar en busca de un alivio que nunca llegaba. La irritación de la piel se convirtió en una tortura, impidiendo el descanso, la concentración y el trabajo. Pero más allá de la incomodidad física, la plaga de los piojos trajo consigo la humillación y la deshonra. En una sociedad obsesionada con la limpieza y la pureza, la infestación de piojos era vista como una señal de impureza espiritual y física. Los sacerdotes, que debían mantener la pureza ritual, se vieron impedidos de realizar sus funciones. Los nobles, preocupados por su estatus social, se esforzaron por ocultar su incomodidad en público. Geb, el dios de la tierra, se convirtió en el foco de la ira y la frustración. ¿Cómo podía la deidad que personificaba la fertilidad y la estabilidad de la tierra permitir que sus criaturas se convirtieran en una plaga tan degradante? Los templos dedicados a Geb, antes lugares de veneración y respeto, se convirtieron en símbolos de la impotencia divina. Los sacerdotes de Geb, avergonzados y desesperados, intentaron apaciguar al dios con ofrendas y plegarias. Pero los piojos seguían multiplicándose, desafiando la autoridad divina y sembrando la vergüenza en todo el reino. La plaga de los piojos no solo interrumpió la vida cotidiana de los egipcios, sino que también expuso la vulnerabilidad de su orgullo y la fragilidad de su estatus social. En medio de la picazón y la humillación, algunos comenzaron a cuestionar la justicia divina.
¿Por qué los dioses permitían que una plaga tan insignificante causara tanto sufrimiento? ¿Qué pecado había cometido Egipto para merecer tal castigo? La plaga de los piojos sembró la semilla de la duda en los corazones de los egipcios, cuestionando la benevolencia de los dioses y la sabiduría del faraón. El azote de la tierra fue una prueba más de la fragilidad del orden cósmico y de la incapacidad de los dioses para proteger a Egipto de las fuerzas del caos. La plaga de los piojos dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de los egipcios. Un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana y la omnipresencia de la incomodidad. Plaga 4. Moscas, el zumbido de la pestilencia. Ante el mandato de Moisés y Aarón enviados por el Dios de los hebreos a liberar a su pueblo, enjambres de moscas, densos y persistentes, invadieron cada rincón de Egipto. Impacto, propagación de enfermedades, contaminación de alimentos, perturbación de la paz. Khepri, el dios asociado con los escarabajos, considerados benéficos limpiadores, fue la imagen se veía burlada por esta plaga de insectos repugnantes. El aire, antes lleno del sonido del trabajo y la oración, fue ahora dominado por un zumbido incesante. El de las moscas. No eran las moscas ocasionales que siempre habían estado presentes, sino enjambres tan densos que oscurecían el sol y cubrían todo con una capa repugnante. La comida se echaba a perder al instante, los rituales religiosos eran interrumpidos, y la vida cotidiana se convirtió en una tortura zumbante. Khepri, el dios escarabajo, asociado con la renovación y la limpieza, fue humillado por esta plaga demostrando su incapacidad y falta de poder ante el poderoso Dios de los esclavos hebreos Yahvé o Jehová. Los egipcios comunes y sacerdotes se preguntaban cómo podía el Dios que ordenaba el ciclo del sol permitir que esta oscuridad alada cubriera su tierra. La plaga trajo consigo la hedor de la descomposición y el temor a la enfermedad, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte. Y no era todo todavía, apenas empezaba el azote del cual la rebeldía y obstinación de su dios rey el faraón eran los culpables. Plaga 5, enfermedad mortal sobre el ganado, la muerte silenciosa de la prosperidad. Una plaga repentina y devastadora mató al ganado egipcio. Su impacto significó una pérdida de animales de trabajo, disminución de la producción de alimentos con su respectiva ruina económica. El dios desafiado, Hathor, diosa vaca, y otros dioses asociados con la fertilidad y protección del ganado. El silencio cayó sobre los campos. No era el silencio del descanso, sino el silencio ominoso de la muerte. El ganado, la base de la economía egipcia, cayó muerto. Vacas, ovejas, cabras, todos perecieron ante una enfermedad repentina y misteriosa. Hathor, la diosa vaca, protectora del ganado y símbolo de la fertilidad, quedó impotente ante la devastación que el Dios de los humildes esclavos hebreos mandó caer sobre ellos ante el mandato de sus siervos enviados a liberarlos. ¿Dónde estaba su protección ahora que la vida se extinguía en los establos? La plaga del ganado no solo trajo la ruina económica, sino también un profundo sentimiento de pérdida y desamparo y zozobra a la población egipcia que estaba en ese tiempo teniendo una prosperidad notoria dejando ahora, sin explicación alguna, solo un lúgubre futuro. El sonido del mugido y el balido, que antes llenaban los campos tardíos y nocturnos, fue reemplazado por el silencio de la muerte. Un recordatorio constante de la fragilidad de la prosperidad y la incertidumbre del futuro. Sin embargo, todavía no sería suficiente eso para ablandar el rostro y la actitud de un faraón que creía firmemente ser un dios sobre la tierra. Plaga 6, úlceras, el dolor en la carne. Llagas y ampollas dolorosas aparecieron en personas y animales. Impacto físico, dolor físico, enfermedad, aislamiento social, posible muerte. Dios desafiado, Sekhmet, diosa de la curación y la enfermedad, y otros dioses asociados con la salud. El dolor, no solo emocional ante ver la falla de todos sus dioses y su incapacidad de defenderlos de Jehová o Yahvé el Dios de los esclavos, sino también uno físico, en su propia piel, se convirtió en el nuevo gobernante de Egipto. No era el dolor del trabajo o la batalla,
sino un dolor punzante e implacable que consumía la carne. Llagas y ampollas aparecieron en la piel de personas y los pocos animales sobrevivientes de la anterior plaga, causando un sufrimiento insoportable. Sekhmet, la diosa leona de la curación y la enfermedad, se mostró incompetente totalmente ante el sufrimiento y el clamor de su pueblo. ¿Cómo podía la diosa que controlaba la enfermedad permitir que esta plaga de dolor procedente de un dios ajeno consumiera a sus devotos? Las úlceras trajeron consigo el hedor de la carne podrida y el temor al contagio. Un recordatorio constante de la vulnerabilidad del cuerpo y la fragilidad de la salud. El pueblo, clamando a su faraón Dios sobre la tierra, veía cada vez más lejana la esperanza de dejar de sufrir estos azotes que a voces. El pueblo sabía de dónde procedían y la razón por la cual estos se sitían. Sin embargo, todavía no era suficiente ese castigo para que el pueblo elegido saliera de Egipto bajo el permiso y la aprobación de un obstinado faraón endurecido totalmente en su capacidad de sentir compasión y sentido común. Plaga 7. Granizo, la furia del cielo. Una tormenta de granizo destructiva que al caer se convertía en fuego masacró tierras de Egipto. Impacto resultante, la destrucción de cultivos, muerte de personas y animales. Ruina generalizada. Dioses desafiados y humillados, Nat, diosa del cielo, y Set, dios de las tormentas. El cielo, que antes era un dosel protector, se convirtió en un arma de destrucción. Una extraña tormenta de granizo con fuego al golpear el piso como nunca antes se había visto azotó Egipto, arrasando con todo a su paso. Las piedras de hielo, del tamaño de puños, destrozaron los cultivos. Mataron a personas y animales, y convirtieron el paisaje en un yermo devastado, arruinando cualquier actividad económica existente que se practicara a la intemperie. Nat, la diosa del cielo, y Set, el dios de las tormentas, parecían haberse vuelto contra su propio pueblo. ¿Cómo podían los dioses que controlaban el clima desatar tal furia sobre su tierra? Dudas sobre si eran ellos o el dios de los esclavos hebreos quien lo hacían estaban en las mentes de todos los habitantes de Egipto. Sin embargo, al ver que las tierras de los esclavos estaban siendo exentas de tales plagas y castigos, varios observaron con claridad la incompetencia de los dioses a quienes por tanto tiempo sirvieron con devoción ciega. El granizo trajo consigo el sonido del trueno y la visión de la destrucción, un recordatorio constante del poder del Dios de los hebreos, la fuerza de la naturaleza y la impotencia del hombre ante sus manifestaciones. Plaga 8. Langostas, la voracidad devoradora. Enjambres de langostas consumieron todos los cultivos restantes. El grave impacto, fuerte hambruna, ruina económica, desesperación. Dioses desafiados. Ninguno en específico en este caso, pero desafiaba directa y brutalmente la idea de la abundancia y prosperidad que sus dioses debían proveerles por ser sus devotos siervos. Y tener una casta sacerdotal que les rendían sacrificios y ofrendas con oraciones. Sin exceptuar que su creencia fundamental era igualmente que su gobernador era un dios encarnado cuyo deber era el mantener el orden cósmico en el universo. El hambre se acercaba. Tras el granizo, cualquier esperanza de salvación se desvaneció cuando enjambres de langostas, incontables e imparables, cubrieron el cielo y devoraron todo lo que quedaba. Los campos, antes llenos de promesa, se convirtieron en un desierto desolado. El sonido del masticar implacable de las langostas devoradoras llenó el aire, un coro de desesperación que anunciaba la inminente hambruna. La plaga de langostas no solo trajo la ruina económica, sino también la desesperación y el temor a la muerte por inanición. La visión de la voracidad devoradora se grabó en la mente de los egipcios. Un recordatorio constante del poder del Dios de los hebreos que no iba a detenerse hasta que su solicitud fuera obedecida. Así como también la fragilidad de la existencia y la proximidad de la muerte sin que sus dioses pudieran protegerlos de alguna forma. Iba quedando claro en sus mentes cuál era en realidad el Dios verdadero, pero aún así el faraón no cedió. Contra todo pronóstico de lógica su obstinación y soberbia era superior. Sin embargo, en las últimas dos plagas las cosas cambiarían por completo. Plaga 9. Oscuridad, la noche del alma.
Una oscuridad densa y opresiva cubrió Egipto durante 3 días. El impacto, parálisis de la vida cotidiana y todo lo que ésta abarca, miedo, desorientación, pánico. Dios desafiado, Ra, dios del sol, y otros dioses asociados con la luz. El sol, la fuente de vida y esperanza, se extinguió. Durante 3 días, una oscuridad densa y opresiva cubrió Egipto, ahogando la luz y paralizando la vida. El miedo se apoderó de la gente, desorientada y aterrorizada por la falta de luz. Los rituales religiosos se detuvieron, el trabajo cesó y la vida cotidiana se convirtió en una pesadilla claustrofóbica. Ra, el dios del sol, el rey de los dioses, quedó eclipsado y totalmente incompetente ante esta oscuridad sobrenatural que Jehová el Dios de los hebreos ocasionó por la negativa del faraón a librar a su pueblo para que le hicieran sacrificios. Moisés y Aarón anuncian esta terrible sentencia, la cual sin tardanza cayó sobre todo ese pueblo como respuesta a ese obstinado faraón. ¿Cómo podía el Dios que iluminaba el mundo permitir que esta tiniebla envolviera a su pueblo y mostrar su incapacidad ante sus sacerdotes? La plaga de la oscuridad no solo trajo la parálisis física, sino también una enfermiza ansiedad ante la desesperación y el temor a lo desconocido. El silencio opresivo y la falta de luz se convirtieron en un recordatorio constante de que no hay otro Dios aparte de Jehová que tenga el control absoluto de todos los elementos naturales, y que bajo su orden nada puede ponerse por delante para evitarla o no cumplirla. Quedó expuesta con claridad la fragilidad de la esperanza y la proximidad de la muerte. Plaga 10, muerte de los primogénitos, el grito final. Todos los primogénitos de Egipto murieron en una sola noche. Impacto brutal, un duelo profundo y generalizado, colapso social del pueblo. La sumisión total y sin resistencia al mandato de Jehová de liberar a los israelitas dado mediante sus siervos Moisés y Aarón. Dios desafiado, el faraón mismo, considerado un Dios viviente, la totalidad de los dioses representados por él y la idea de la protección divina sobre Egipto. El grito resonó en toda la tierra. Un grito de dolor profundo y desesperación que nunca antes se había escuchado en ese pueblo salvo 80 años antes, cuando el previo faraón había mandado asesinar a todos los bebés hombres del pueblo de esclavos hebreos arrojándolos todos al río Nilo. En una sola noche, todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde esclavo, murieron. La plaga final fue la más devastadora de todas, golpeando el corazón y la mente mismos de cada familia egipcia. El faraón, el Dios viviente, y todos los dioses en su totalidad adorados con tanto fervor por ese pueblo quedaron impotentes ante cada plaga pasada y esta final. La muerte. Su propio hijo, su heredero, yacía sin vida, un testimonio mudo de su incapacidad y la de sus dioses para proteger a su pueblo. La muerte de los primogénitos no solo trajo el duelo profundo y una pérdida total, sino también el colapso social y la sumisión al mandato de Jehová de liberar a los israelitas. El grito final resonó en la historia de ahí hasta este mismo día como un recordatorio constante del poder absoluto y de la divinidad de Jehová el único Dios verdadero y también de la fragilidad de la vida humana, mostrando así finalmente que nadie que desee oponerse a su voluntad lo podrá conseguir con éxito. Más allá del hecho, la ciencia, el impacto y el legado de las plagas. A lo largo de los siglos, las plagas de Egipto han cautivado la imaginación de generaciones. Pero, ¿qué nos dice la ciencia moderna sobre estos eventos extraordinarios? Imagine un Nilo teñido de rojo, no por un milagro, sino por una explosión de algas microscópicas. Esta, marea roja, podría explicar el agua convertida en sangre y la muerte masiva de peces. Los cambios climáticos abruptos podrían haber desencadenado la proliferación de ranas, insectos y langostas, transformando la tierra fértil en un hervidero de plagas. Algunos investigadores apuntan a la erupción del volcán Tera, en la actual Santorini, como posible culpable de varias plagas. Las cenizas volcánicas podrían haber oscurecido el cielo y alterado el clima, desencadenando una cascada de eventos catastróficos.
Pero más allá de las explicaciones científicas, podemos siquiera imaginar el impacto psicológico de estos eventos en el antiguo pueblo egipcio. Piense en el terror que debió apoderarse de ellos al ver su sagrado Nilo convertido en un río de muerte. Imagínese despertando cada día con una nueva calamidad, cada una peor que la anterior. El miedo se habría extendido como una plaga más, erosionando la confianza en sus dioses y en el poder del faraón. Para una sociedad construida sobre un delicado equilibrio entre la naturaleza, los dioses y el orden social, estas plagas habrían sido más que desastres naturales. Habrían sido un ataque directo a su comprensión del mundo. Y así, lo que comenzó como un enfrentamiento entre un faraón y un pueblo esclavizado se ha convertido en uno de los relatos más perdurables de la historia humana. Las plagas de Egipto han trascendido el tiempo y el espacio, infiltrándose en cada rincón de nuestra cultura. Desde los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina hasta los efectos especiales de Hollywood. Estas plagas han sido reimaginadas y relatadas incontables veces. Han inspirado obras maestras de la literatura, han sido el tema de canciones populares y han encontrado su camino en videojuegos y novelas gráficas junto con documentales como este que estás disfrutando ahora. Más allá del arte, estas plagas siguen siendo un punto de referencia en nuestras conversaciones sobre catástrofes naturales, intervención divina y la lucha por la libertad. Han moldeado nuestra comprensión de la justicia, el poder y la fe, convirtiéndose en una parte integral de cómo entendemos y narramos nuestra propia historia. Las plagas de Egipto nos recuerdan que algunos relatos son más que historia. Son espejos que reflejan nuestros miedos más profundos, nuestras mayores esperanzas y nuestras eternas preguntas sobre el lugar que ocupamos en este vasto misterioso universo. Las plagas de Egipto no son solo un relato del pasado. Son un testimonio vivo de las promesas de Jehová cumplidas al antiguo pueblo de Israel desde Abraham en su debido tiempo. Pero más allá de eso, son para nuestro tiempo un presagio de lo que está por venir en un futuro no muy lejano. Hoy, mientras nuestro mundo enfrenta a sus propias plagas y cumplimientos proféticos de conflictos emocionales, desastres naturales en un lugar tras otro, pandemias, guerras, deterioro moral y ético en todos los niveles ya desde antes profetizados por Jesús mismo, nos encontramos en un punto de inflexión similar al de los antiguos egipcios e israelitas. La Biblia nos habla de un nuevo mundo prometido, un paraíso restaurado con bendiciones milagrosas y maravillosas, que está más cerca de lo que pensamos y que regirá toda la tierra completa. Así como Jehová liberó a su pueblo cumpliendo su promesa con mano poderosa en el pasado, pronto intervendrá nuevamente en este tiempo. La guerra del fin de este sistema de cosas predicha en la Biblia llamada Armagedón en manos de Jesús y sus ángeles se acerca. Y con ella, la oportunidad de pasar a un nuevo mundo bajo su reinado, ya que Jehová le dio a él toda autoridad, poder y gobierno para ordenar todos los asuntos en la tierra y eliminar para siempre la injusticia. El tiempo apremia. La elección es nuestra. Preguntémonos con honestidad total, ¿adoptaremos una posición firme y aprobada ante nuestro Creador aprendiendo y practicando lo que nos pide en su palabra inspirada? ¿Estaremos listos para sobrevivir a los cambios venideros y entrar en el Edén restaurado? Dinos en los comentarios si realmente estás consciente de este punto importante y ya determinaste de qué lado estar. Las plagas de Egipto nos recuerdan que Jehová sí cumple sus promesas. Ahora, es nuestro turno de demostrar nuestra fe y obediencia como lo hicieron Moisés, Aarón y quienes salieron libres de Egipto. El reloj está en marcha. El nuevo mundo nos espera. ¿Estamos listos para dar el paso?